Cambiar lo que ya pasó no podemos, tampoco borrarlo o desaparecerlo. Ignorarlo no es la mejor opción, pero sí es posible observarlo de una manera distinta. Cuando nuestra mirada cambia, algo maravilloso sucede dentro de nosotros. Comprender es transformar, es el paso anterior y necesario para sanar. Soy Ani Navarro y te doy las gracias por dejar que la magia de la percepción suceda en ti. Hola, ya estamos en otro episodio más de La Magia de la Percepción, este jueves, compartiendo contigo un tema que pues a mí me resulta sumamente interesante y que ojalá te pueda aportar preguntas, que te quedes con muchas cuestiones para ti, pero sobre todo te ayude a conocerte mejor, de por qué te dedicas a esto, por qué te dedicas a lo que te dedicas es el tema de hoy, que sé que nos han dicho siempre que fue cuando terminaste la prepa o porque algún amigo te invitó, o porque tu familia se dedicaba a esto. Y hoy en este episodio vas a descubrir que hay mucho más atrás. Así que bienvenidos y comienzo por dar las gracias a lo que hago hoy en día. Es a toda la gente que ha confiado en mí, en mi trabajo, en este servicio que hoy hago, que en algún momento pensé que era me preparaba o estudiaba mucho por todo lo que pasé para estar hoy dedicándome a esto, y siempre pensé que era para poderle dar un mejor servicio a mis pacientes, para poder hacerlo mejor, para poder estar más capacitada, para actualizarme. Y me doy cuenta que en realidad eran muchos cablecitos sueltos que traía, que era lo que más bien quería fusionar y que era lo que me llevaba a querer encontrar respuestas, y yo pensaba que simplemente era parte de mi capacitación y de mi carrera o de la profesión que hago. Y hoy sé que todo esto que decidimos a qué dedicarnos comienza mucho tiempo atrás del que creemos. Así que bueno, pues vamos empezando entonces. ¿Por qué me dedico a lo que me dedico? Quiero platicarles algo que es sobre un francés, que es el que descubre esto, el que empieza con todo esto. La historia empieza en 1946, cuando él nace en la Segunda Guerra Mundial. Se llama Marc Frechet. Y conocer la historia de él, la verdad es que es muy interesante, por si quieren dar una leída, una buscada. Y él después de que descubre todo esto, comparte lo que es el proyecto Sentido Gestacional. ¿Qué es el proyecto Sentido Gestacional? Cuando él iba a nacer, más bien, él fue diseñado para nacer con la intención de que su mamá, que estaba en la Segunda Guerra Mundial, a las mujeres que estaban embarazadas se les daba un trato, pues no preferente, no sé, pero un poco menos horrible que el que les estaban dando cuando las tenían presas. Y su mamá había caído presa y sabían que el embarazo les aminoraba, no sé si parte de la condena o, como les digo, o el trato. Entonces, desde los papás de su mamá, o sea, sus abuelos maternos, diseñaron que ella pudiera estar embarazada, y ella también lo aceptó para que de esa manera, sabiendo que iba a estar presa por un tiempo, ella pudiera pasarla mejor en la cárcel. Entonces ese niño, Marc Frechet, es concebido con toda la intención de aminorar la carga de responsabilidades que podría ser alguien que está en prisión, o de que no se le exigiera tanto a alguien que está en prisión, y él nace con esa encomienda. Entonces tiempo después, tarde o temprano, se acaba dando cuenta que eso afectó muchísimo en su vida y empieza a descubrir todo esto, que es el proyecto Sentido. ¿Qué es el proyecto Sentido? Yo como lo entiendo, porque a veces la palabra proyecto Sentido es como un poquito, la frase como un poquito, no sé si ambigua o difícil de entender, como bueno, ¿y eso qué? Si si lo inviertes el orden de las palabras, si pones lo que le da sentido al proyecto, a los deseos, a los sueños, a las necesidades que mis padres tenían en el momento de la gestación, vas a entender muchísimo más. La necesidad o el sentido por el que él nace es para que pudiera ayudar a su mamá. Entonces, cuando Marc nace, dice que durante mucho tiempo, el tiempo que estuvo en la cárcel, su mamá estaba tan deprimida que no se podía hacer cargo de él. Y entonces las mujeres que estaban también en prisión lo cuidaban. Entonces ahí se hace un programa, un patroncito, se le guarda ahí en él, donde no está con quien él quiere estar. Yo quisiera estar con mamá, pero otras mujeres me cuidan, y sentirse siempre encarcelado. Cuando pasa el tiempo, y les digo, se da cuenta de todo esto, empieza en todo el estudio de todo esto, se da cuenta que él nunca está con la mujer o con la pareja que él realmente quiere, que ama a alguien y siempre termina con alguien diferente.
siempre tiene amores imposibles o amores que no pueden ser, y se da cuenta que es lo mismo con lo que él nació. Quería estar con una mujer y estaba con otras. Otras lo atendían, otras lo cuidaban, otras mujeres lo alimentaban porque su mamá, a quien realmente él hubiera querido estar un bebé, no podía estar con ella. Y siempre se sintió con la carga de, aparte de sentirse encarcelado, con la carga de rescatar mujeres, de salvarlas. ¿Por qué? Porque él fue concebido con esa intención de vienes a salvar a mamá para que le den un trato especial en la cárcel. Entonces, si lo llevamos toda esta historia que les digo, empieza muchos años atrás, cuando esto empieza a descubrirse y empieza a ponerse atención en el estudio de por qué realmente nos dedicamos a lo que nos dedicamos o por qué acabamos haciendo en nuestra vida lo que hacemos, te podrás dar cuenta que tu profesión, tu oficio, tu carrera, lo que hoy haces, tu vida laboral, se teje no nada más en la prepa ni en siquiera en tu infancia. Ya después hablaremos de eso, de cómo nos salpican ahí las heridas en la vida laboral. Empieza mucho tiempo atrás, de hecho empieza hasta meses antes de que seas gestado, de que empiece el embarazo en donde te formas, en el nacimiento y sobre todo los primeros 3 años de vida. Lo que más necesitaba papá y mamá en ese momento es a lo que tú después lo guardas ahí en tu inconsciente y es a lo que tú después acabas dedicándote. Pregúntate si, bueno, para que tú te preguntes, primero tienes que preguntarle a papá o a mamá o investigar o cuestionar, de ir un poco más atrás en tu historia, ¿qué le hacía falta a papá o mamá en el tiempo que tú ibas a nacer? Pregúntate si tu papá tenía trabajo, si tenían casa propia, si necesitaban divertirse, si necesitaban comunicarse mejor, si tenían muchísima necesidad de ayuda emocional, si el dinero era un problema. Entonces te vas a dar cuenta que a lo mejor el haber vivido con unos papás durante unos años constante con eso, porque no es un evento de un día, sino es algo constante que se vive en el ambiente familiar, en donde no había el suficiente dinero y se vivía en un ambiente de carencia o de preocupación por el dinero, porque hay gente que me dice, ay, la verdad es que no, porque pues ahorita que me estás diciendo que por eso a lo mejor tiene que ver mi vida financiera o la administración de empresas o contabilidad o etcétera, pues no, porque nunca hizo falta nada en mi casa. No necesariamente es que haga falta algo en tu casa de dinero, sino la forma en la que se vivía el dinero. Hay personas a las que tú puedes ver y dices, tienen una vida financiera totalmente resuelta, pero lo que se vive es en un ambiente de muchísimo miedo a no tener suficiente, a que se acabe, a que me lo quiten, a que me lo roben. Entonces, el dinero acaba siendo un problema, aunque haya muchísimo. Entonces, si en tu casa había esta situación de dinero, pues a lo mejor escogiste una carrera que tenga mucho que ver con finanzas, mucho que tenga que ver con que sean mejores administrados. Si en tu casa tenían un problema donde siempre quisieron una casa más grande, querían casa propia, era una situación constante de cómo vamos a pagar la hipoteca, o si es nuestra, pero es un gasto la casa, pero todo lo que tiene que ver con la casa, pues a lo mejor te llamó la atención arquitectura, ingeniería civil, estás en una rama de inmobiliaria, de venta o compra o construcciones de casas, todo lo que tenga que ver con tener una casa. Si a la familia le hacía, o sobre todo a papá y a mamá, les hacía muchísima falta comunicarse, tener una buena comunicación, a lo mejor luego tú sales a la vida a ser un comunicólogo de decir, bueno, lo que no supieron hacer allá, ahora yo me dedico a esto ayudándole a la gente. No se nos puede olvidar que creemos que es a los otros a los que le estamos ayudando, pero en realidad es la necesidad que teníamos desde que nos estábamos formando. Hoy yo sé que parte de lo que me dedico, cuando papá y mamá se estaban separando, mis padres, cuando yo me estaba gestando en el vientre de mi madre, y no es casualidad que yo hoy me dediqué mucho a la terapia de parejas, mucho hasta ceremonias de parejas, mucho todo lo que tenga que ver con unión de parejas. Y hoy entiendo que es como, bueno, lo que no pude lograr atrás, porque a lo mejor venía con esa encomienda de y ahorita vamos a hablar de los tipos de hijos, de a ver si con esto se queda la pareja unida. Entonces después, ese niño o esa niña después anda en el registro civil casando gente o haciendo todo lo que tenga que ver con matrimonios. Si tus papás vivían mucha injusticia o se vivió mucha injusticia en el árbol, a lo mejor hay mucho abogado por ahí que se encargue de eso. Bueno, aquí les voy a platicar una historia que creo que de dónde pudiera también cuadrarme todo esto.
A mí me gustaban mucho los animales de pequeña, mucho. Y me gustan, me gustan. Quien está cerca de mí sabe que siempre estoy en donde estoy trabajando, por donde sea, siempre estoy rodeada de gatos o de perros que me gustan. Y cuando estaba pequeña, no me dejaban tener animales, nunca me dejaban tener una mascota, nunca. Y un día me acuerdo de haber llegado, de haber regresado de una kermés de mi escuela con un pollo morado, de esos pollos morados en la kermés que los pintan a los pobrecitos pollos. Para mí se me hacía simpaticísimo cuando estaba chiquita, que pintaban a los pollos de colores y pues me llevé mi pollo morado a la casa. Y pues mi mamá me dijo que no iba a entrar con un pollo a la casa, ni con un pollo, ni con nada que tuviera ni plumas, ni pelos, ni nada, porque la verdad es que no les gustaban a mi familia nada, nada los animales. De hecho, no les gustan los animales. Y yo me acuerdo de haberme quedado súper triste en la cochera, así hasta que ya, pues ya no había otra más que meterme a dormir y ya, ya sé que soy como la triste historia aquí, pero sí me acuerdo de haber estado como con un sentimiento muy feo de voy a dejar al pollito aquí, a media calle, a la buena de Dios aquí. Y pues sí, eso hice, dejé el pollo morado para poderme meter a la casa, porque no me dejaban entrar con animales a la casa. Y bueno, pues no es casualidad a lo mejor que yo tenga una hija veterinaria, que sé que le encantan los animales, que sé que ama los animales, pero sé que esa necesidad tan grande que a veces se tiene, la frustración de haber querido tener y todo, se va pasando a generaciones y generaciones. Y sí, en algún momento, cuando mi hija decidió que quería estudiar veterinaria, yo me acuerdo de platicarle y decirle, Reina, tú te puedes dedicar a lo que te dedicas. Le conté la historia del pollo morado. Le dije, no quiero que sea mi pollo morado el que te está llevando ahora a estar llena de animales, porque sí, sí me doy cuenta también que eso hizo que en algún momento teníamos como 11 mascotas, teníamos 4 perros, 6 gatos, un pato que recogió mi hija. Y bueno, mis hijos siempre andan recogiendo animales, etcétera. Mi hija un tiempo fue rescatista, ahora que ya está tan metida en su carrera, ya lo dejó de hacer, sobre todo de perros. Y hoy me doy cuenta que venía viajando una gran necesidad de tener animales en casa o de sentirte acompañado por los animales, que después llega alguien y dice, no se preocupen, vengo a dar la solución y aquí estoy. Entonces, vamos retomando un poco cómo esa necesidad que tenía papá y mamá de muchas cosas, y no nada más papá y mamá, porque papá y mamá, acuérdense que es el resultado también de las necesidades de los abuelos, etcétera. Entonces, cuando se viene viajando, cuando esa necesidad, luego hay alguien que da la solución. Por ejemplo, si en tu familia hay mucha enfermedad o mamá estaba muy enferma o muy preocupada mamá por alguien que estaba enfermo en la familia y cuando te estaba gestando, a lo mejor te llamó la atención estudiar medicina, a lo mejor te llamó la atención estudiar justo lo que hubiera necesitado, es más, hasta la especialidad, o ser cardiólogo, o ser pediatra, o ser, no sé, lo que haya tenido a lo mejor el abuelo, o lo que se necesitaba porque mamá estaba muy preocupada para, por otros de sus hijos que estaban enfermos, etcétera, por los hermanitos. Entonces, no creas que es casualidad y no creas que, ay, bueno, pero pues yo de verdad esto estoy segura que me dedico porque la familia se ha dedicado a esto siempre y son cuántas generaciones dedicándose a lo mismo. Sí, pero porque todas esas generaciones han absorbido la misma necesidad, la misma carga. Cuando nace ese bebé, nace ya, como les digo, con este proyecto, con esta necesidad de darle sentido o vida, si lo quieren entender así, a la gran expectativa que tenían los padres de con una casa lo resolveríamos, teniendo dinero lo resolveríamos, si alguien nos ayudara a saber mejor sobre, estar mejor informados, a lo mejor, no sé, tener más conocimiento, más información y después en la familia hay maestros, gente que enseña mucho sobre todo lo que tiene que ver con conocimiento y el conocimiento a fin de cuentas da poder. Hubo mucha hambre generaciones atrás y luego vienen gente que pone restaurantes o vende comida o hasta nutriólogos, porque también puede ser que acabemos en eso, no necesariamente vendiendo comida, sino encargándote de la nutrición de alguien. Y acuérdate que el niño no viene a decirte que es un problema de él, de decir, como yo no tengo casa, porque hay gente que me dice, Ani, pero es que yo siempre tuve casa, es que no es lo tuyo, es lo que tus papás vivieron y lo que tu mamá tenía, lo que tu mamá vivía, lo que tu mamá sentía en el momento de la gestación. Aquí hay unos puntos que es bien importante, que igual y con esto van a poder desglosar un poco mejor. Uno es, ¿con qué intención fuiste concebido? Pregúntate, ve la historia de tus padres, porque a lo mejor si eres el número 17,
el embarazo número 17, pues no sé si tu mamá se le haya pasado bomba en el embarazo y haya querido que, ay, qué felicidad, ahí viene otro. A lo mejor sí, no sé, pero cuestiónate hasta desde una parte con sentido común, si realmente te estaban esperando, si fuiste deseado, si fuiste planeado. Una cosa es no ser deseado y otra cosa es ser no planeado. También cuestiónate si era el género que tanto esperaban en tu casa, si después de tantas mujeres esperaban otra mujer o después de tantos hombres esperaban otro hombre o querían que fuera diferente. Eso también va a darte muchísimas respuestas. Otra es en qué estado emocional estaba mamá. Acuérdate que en mamá nos vamos formando. Si quieres saber más de todo esto, en el episodio número 6, en Cuando mamá duele, hablo mucho sobre esto, sobre cómo la forma en la que mamá se sentía, si estaba triste, si estaba asustada, si se sentía segura de la pareja que tenía, si se sentía, pues, dichosa de estar embarazada, si sentía con culpa de haber quedado embarazada, si se sentía avergonzada y tenía que esconder ese bebé. Todo eso, por supuesto que acabó impactando lo que tú fuiste y el bebé que se estuvo gestando. Entonces, si quieres darle una revisada más al estado emocional de mamá, el episodio 6 de La magia de la percepción te puede ayudar mucho. Otro, revisa también si hubo acontecimientos de urgencia en el momento que te estabas formando. Eso puede ser que seas alguien que siempre vive en alerta, porque desde que te estabas formando era como siempre hay que resolver algo, porque fue urgente cambiarse de casa, fue urgente cambiarse de ciudad, porque fue urgente resolver una situación de dinero, porque era urgente salirse de este lugar porque se estaba quemando. Estaba un peligro grande en la colonia y nos tuvimos que cambiar. Todo eso, quieras que no, si te detienes a observar, estoy seguro que tiene que ver con lo que hoy te dedicas. Los acontecimientos de urgencia también. La forma en la que naces tiene muchísimo que ver también. La forma en la que naces también está en el episodio 6 y también el episodio 7 sobre caras vemos, infancias no sabemos. En ambos hablo como la forma de nacer tiene muchísimo que ver para ya no volverlo a repetir en este episodio. Si naces por cesárea, si es parto natural, si naces con forceps, si es prematuro, si viene sentado el bebé, si es un nacimiento pélvico, si tiene el cordón enredado, el cordón umbilical enredado, todo absolutamente tiene que ver. Si tu mamá tuvo placenta previa, todo tiene que ver. Y en el episodio 6 le puedes dar una checada. ¿Por qué? Porque la forma en la que nacemos es la forma en la que llegamos a la vida, la forma en la que nos fuimos formando también. Les decía en el primer punto que checáramos desde cómo fue la intención de mamá de quedar embarazada, si era para que papá no se fuera, si era para que este hijo nos una más, si era para que tenga una, como dicen, una torta bajo el brazo y que a lo mejor esto nos trae suerte y todo eso tiene que ver para la personalidad que tú tienes. La personalidad, acuérdate que es una máscara que nos ponemos para funcionar en la vida. Y esa máscara que nos podemos poner para funcionar en la vida acaba dándote una forma de ser que te aleja mucho de tu esencia, te aleja muchísimo del verdadero tú que quieres venir a ser y que vienes a ser y que estás llamado a ser, porque te conviertes entonces en ese mediador. Si mamá y papá tenían tantos problemas, pero tú vas detectando desde que estás pequeño que gracias a que tú cuentas chistes, eres como un distractor o eres el payasito que llama la atención, entonces o cuentas, no sé, poemas, poesías, recitas, cantas, tocas el piano, metes goles, lo que sea, llamas la atención, entonces te empiezas a dar cuenta que eres buenísimo para ser mediador y después estás en un lugar trabajando que justo es tu trabajo, estás en RH después, porque es justo lo que necesitabas y sabes hacerlo perfectamente porque 24/7 lo hacías tiempo atrás. O a lo mejor necesitaba tu mamá un salvador, literal, alguien que viniera a salvarla de una situación en donde era su vida muy sola, donde te sentías constantemente triste, donde se sentía que necesitaba alguien que la acompañara, como si fuera un bastón para la vejez o un bastón que la acompañara en la vida. Y después, tiempo después, tú te das cuenta que tu personalidad tiene mucho que ver con rescatar a los demás, con literal ser como el Superman que trae la capa todo el tiempo, la Mujer Maravilla, para poder ayudar a los demás y te das cuenta que la intención de haber quedado embarazada mamá era justo eso, de que, ay, sí, quiero tener un bebé para no sentirme sola, quiero tener un bebé para que me acompañe. Y bueno, pues desde ahí
ese bebé toma la información de, ok, yo vengo a acompañar, yo vengo a rescatar, yo vengo a ser el salvador de alguien, yo vengo a ayudar, yo vengo solo a servir y no a vivir mi propia misión y mis propios gustos. O también cuando mamá no se sabe defender, cuando mamá no sabe poner límites, o bueno, puede ser también papá, también, como no, hay muchos hombres maltratados, y ese niño desde que está pequeño se empieza a dar cuenta, o esa niña se empieza a dar cuenta que mamá es incapaz de poner límites, y entonces ese niño los empieza a poner porque mamá no los pone. Es como si fuera el mosquetero de la reina, el que se encarga de defender a la reina del hogar. Y después puede ser el policía, el soldado, militar, una figura de autoridad a la que respeten, a la que ponga límites, a la que defienda a los demás, porque desde pequeño empezó a darse cuenta que su misión en la vida era defender a alguien, era defender a mamá o defender al más débil de la pareja. Y pues ahí te vas dando cuenta cómo en realidad no fue que te llamara la atención una universidad que te hablaban bonita de ella, no fue que estaba de moda esa carrera en ese momento y por eso te llamó la atención. Y pudiera ser que sí me dijeran, no, bueno, es que en mi tiempo, bueno, no, esa carrera era lo máximo, después ya pasó de moda. Pues sí, puede ser que sí, pero no es por moda, es porque generacionalmente en la parte colectiva era lo que se estaba necesitando. Entonces, hoy es momento de que te preguntes si a lo que te dedicas realmente te gusta, si a lo que te dedicas realmente te hace que tu corazón se expanda, si hace que tu corazón se sienta realmente que está haciendo algo que ama, y si no es momento de preguntarte. En Proyecto Sentido te puedes hacer 3 preguntas para darte cuenta si realmente te estás dedicando a lo que tú quieres o realmente estás haciendo lo que la familia necesitaba en el momento que tú estabas pequeño y desde tu gestación. Y hay 3 preguntas que te puedes hacer. Una es que si realmente te das cuenta por qué te dedicas a eso, cómo es que acabaste en esa carrera. Pregúntate si es a ver, si estoy en ginecología, por ejemplo, pero dices, bueno, pues sí, con la cantidad de abortos que hubo o de niños que no pudieron nacer o con la necesidad de mujeres que estaban enfermas, que tenían que ver con una enfermedad ginecológica en la familia y tumores y miomas y cáncer de útero, etcétera, y después viene un ginecólogo. Pregúntate, ¿por qué o para qué esta profesión le serviría a mi árbol genealógico? Otra pregunta que te puedes hacer, la segunda, es si realmente hay un equilibrio entre la energía que tú le pones a tu trabajo y la remuneración económica que tienes. Acuérdate que el dinero no es otra cosa más que energía. Entonces es un intercambio de energía, de decir, oye, le pongo muchísima energía a mi trabajo y lo que recibo no es proporcional. Si te estás cuestionando eso y te das cuenta que no, revísale por ahí porque también puedes estar ahí en el proyecto sentido gestacional. Y la tercera es que no disfrutas lo que haces. Son estas personas que se la viven haciendo los memes y todas las imágenes que es lunes y ya casi viernes. Y son todas esas personas que están contando en el momento que se pueden salir de la oficina, en el momento que pueden dejar de trabajar, porque no les gusta lo que se dedican. ¿Por qué? Porque en realidad no fue su ser, su esencia, quien escogió dedicarse a eso. Escogió la necesidad del árbol genealógico dedicarse a lo que se dedican. Entonces, cuando tú te haces estas 3 preguntas, te vas a poder dar cuenta si realmente estás en lo que tú realmente quieres hacer o realmente estás viviendo la solución para otros. Cuando tú te des cuenta, porque luego me dicen, bueno, Ani, ya, me di cuenta, ¿y ahora qué? O sea, ya soy abogado y ahora me tengo que ir a poner una tienda de abarrotes, ¿o qué voy a hacer? Porque ya me di cuenta, entonces tengo que cambiar la profesión, ¿o qué es lo que tengo que hacer? No necesariamente lo tienes que hacer. Yo cuando me di cuenta tampoco fue que cambiara la profesión, pero sí me di cuenta que lo podía hacer diferente resignificándolo. Sé que nací en un salón de belleza con mi mamá y mis tías, en donde literal lo que hace es taparse el dolor. Literal es, no importa cómo llegues, vas a salir como muñequita, vas a salir hermosa y literal vamos a tapar, maquillar, literal, para maquillar el dolor. Todo lo que tenga que ver con el arreglo personal es maquillar el dolor de la familia. Y no te preocupes, de esta manera vas a salir como si no hubiera pasado nada y tu vida estuviera muy bien. Y justo la del salón de belleza de mamá, pongo este lugar, Centro Ananda, donde no importa tú cómo llegues, aquí vamos a destapar el dolor y todo lo que traes de maquillaje, hasta de maquillaje, porque a veces hasta tantas lágrimas se les corre todo. Y es destapar esa máscara de todo lo que ha estado maquillado. Entonces yo sé que mi necesidad también venía viajando desde allá. Sé que cuando mi papá se fue, en ese momento mi mamá estaba preocupada de a dónde íbamos a vivir y
no por casualidad tengo un hermano que es arquitecto y yo me dedico a todo lo que tiene que ver, sobre todo les digo, de pareja, en algún momento también la parte de la nutrición materna, la nutrición emocional y pues todo esto se resume a muchos años atrás, como les decía. Entonces, hazte estas 3 preguntas. Una vez que ya tengas las respuestas, tómate el tiempo. Acuérdate que todo esto es un proceso para que tú lo puedas descubrir. Y una vez que te des cuenta de que qué te llevó de la mano a dedicarte a lo que hoy haces, entonces puedes resignificarlo. ¿Qué es resignificarlo? Puedes hacer desde una meditación en donde te imagines, eso yo lo hago mucho aquí en Centro Ananda, ya sea en el uno a uno con mis pacientes o en los talleres, en donde les digo que tenemos que regresar al vientre, tenemos que ir ahí y decirle a ese niño, a ese bebé, si lo que tú puedes hacer es tener una foto de cuando mamá estaba embarazada de ti, y le puedes decir a ese bebé diciéndole: "Hoy te libero de todos los programas, de todos las necesidades, de todos los deseos, de todas las expectativas, de todos los sueños, de todas las súplicas que tenía la familia de que venga, por favor, alguien, no sea un sacerdote a que, nos salve estas culpas, a que llegue alguien, por favor, que nos ayude con tanta enfermedad, que llegue alguien con dinero", etcétera. Y hoy te das cuenta que te cuadra mucho eso. Entonces, es tiempo de que liberes a ese bebé desde la foto y le digas: "Hoy te puedes dedicar a lo que tú te quieres dedicar, hoy puedes resignificar tu trabajo, hoy ya no lo tienes que hacer por salvar al árbol genealógico, ya no lo tienes que hacer por la necesidad que en ese tiempo, cuando tú te estabas formando, le estás hablando al bebé". Y acuérdate que para tu inconsciente no existe la diferencia en las líneas del tiempo ni entre lo real y lo imaginario. Eso que tú te estás imaginando, para tu mente inconsciente está sucediendo. Entonces, cuando tú puedas hacer esa meditación, te vas a liberar de muchísimas cosas. Lo puedes hacer si quieres por escrito, puedes grabar primero tu voz y después estar viendo la foto y escuchar esa foto. Puedes hacer todo lo que tú quieras con tu creatividad, pero sobre todo ve al punto donde crees que cuando te formaste, ahí dijiste: "Se necesita mucho más armonía en la familia, necesitamos un lugar mucho más cálido que el que estamos viviendo". Y luego viene una decoradora, una diseñadora de interiores, alguien que trae armonía al lugar. Y cuando tú te des cuenta que puedes seguir dedicándote a lo que te estás dedicando, no, les digo, no quiere decir que: "Ay, ahora ya tengo que estudiar otra carrera o dedicarme a otra cosa". Puede ser que sí, ¿eh? Yo me doy cuenta de que hay gente que sí lo cambia. De hecho, me estoy acordando que como unos 2 años hace como unos 2 años cuando iban a salir de clases, una paciente mía, Natalia, te mando un abrazote, si me estás escuchando, me dijo que si podía traer a su salón a justo un taller de proyecto sentido, porque estaban en el punto donde tenían que escoger la carrera. Y cuando llegaron, les tomé a todos su nombre y a qué se querían dedicar. Estaban todavía en la prepa y cada uno me fue diciendo a qué se quería dedicar. Tomaron el taller, hicimos todos los ejercicios, hicimos la meditación, hicimos muchas cosas y muchas dinámicas, y al final del taller solamente una o 2 personas, una o 2 de todo ese salón que vino, se quedó en la misma carrera, diciendo que quería estudiar lo mismo. Entonces, sí es bien importante que te des cuenta que lo puedes hacer, nunca es tarde para que tengas la oportunidad de dedicarte a algo que amas. Entiendo que a veces es abrumante y es como un poco, pues, temeroso el paso que tienes que dar. Sí, es como, pero es lo que me da seguridad, es lo que ya estoy acostumbrado, es lo que sé hacer, que es un poquito el síndrome del preso, que después hablaremos de eso. Y es como ya estoy acostumbrada a estas rejitas de la oficina o del lugar en donde estoy, ¿cómo me voy a dedicar a algo más? No dejes de creer que cuando conectas con esa esencia, con esa fuerza y con esa grandeza que quizá tiene años susurrándote o diciéndote o gritándote de mil formas, que siempre ha querido pintar, siempre ha querido cantar, siempre ha querido hacer algo, cocinar, hacer algo diferente a lo que está haciendo. Ponle atención a eso, porque a lo mejor esa vocecita interior es tu esencia que te está diciendo lo que realmente quiere hacer. Y digo, aquí tiene que entrar tu sentido común, ser como este punto lógico de decir: "A ver, necesito este trabajo porque necesito comer, pagar sueldos o rentas o gasolinas o tu transporte o comida", lo que sea. No puedo decir: "Ay, qué romántica, ya descubrí esto, ya me voy a poner a cantar".
a lo mejor no lo vas a hacer de un día para otro, pero date la oportunidad de meterte a una clase de canto entonces, date la oportunidad de, si siempre has querido cocinar y estás en una oficina todo el tiempo entre aparatos electrónicos y computadoras, etcétera, pues date la oportunidad de decir, bueno, me voy a meter a una clase de cocina, mínimo métete en algo en línea, en donde cómprate una revista de cocina, algo donde le digas a esa parte tuya que está tan enojada con lo que se dedica, porque no sabe por qué se dedica a eso, no sabe por qué ni siquiera le pagan lo que le pagan, porque en realidad toda esa energía no la está poniendo para construir su vida, la está poniendo para construir y tapar los agujeros de otros que están atrás, no los suyos. Entonces, haz lo que tú tengas que hacer para darle cabida a ese gran deseo que tú tienes y no solo a lo que los otros necesitaron. Y con esto les quiero recordar también algo bien, bien importante, que no es la carrera, no es la profesión, no es el oficio lo que te va a hacer exitoso. No creo que haya carreras exitosas, tampoco hay escuelas exitosas, colegios exitosos, universidades exitosas, no las hay. Sé que quizá los que están cursando o que son docentes de esas universidades me pueden decir, claro que sí, somos mucho más exitosos que otros. Pues la verdad es que yo no lo creo. No creo que sea la carrera, creo que es la persona. La persona es la que es exitosa. ¿Por qué? Porque tiene que ver su capacidad de salir adelante, su creatividad, su tolerancia a la frustración, sus ganas de no rendirse, su enfoque, sus hábitos, todo eso tiene que ver para que te vaya bien en lo que haces. Hay gente que tiene emporios de cosas que ha creado, hay cosas que han creado maravillosas para salir adelante y no terminó ni la secundaria. Y hay gente que tiene maestrías y doctorados y pues la verdad es que no sabe qué hacer de su vida y una y otra estudia y todo. Entonces, deja de creer que la carrera es lo que te va a hacer exitoso, de creer que es tal universidad. Por supuesto que puedes tener mejor preparación en una que en otra, seguramente sí, pero a fin de cuentas va a ser lo que hay dentro de ti lo que te saque adelante en la vida. Y bueno, les quiero dejar unos puntos que creo que les pudiera ayudar mucho cuando puedes tomar conciencia, cuando puedes resignificar todo esto, cuando te puedes liberar de las cargas que había, que se te impusieron desde que estabas pequeño. Puedes hacer, te digo, una carta, puedes hacer lo que comenté de la foto de cuando tu mamá está embarazada, pero hay algo que yo les quiero dejar antes de retirarme de este episodio y es que te doy la idea de algo que a mí en algún momento sé que quizá no la pasé muy bien en el vientre de mi mamá. Sé que en el momento que yo me estaba gestando, mi papá se estaba yendo. Entonces no creo que la verdad es que haya sido como un embarazo muy tranquilo y muy alegre que digamos. Y también sé que en ese momento uno de mis abuelos, mi abuelo paterno, al poco tiempo lo secuestraron y murió en el secuestro. Entonces, después entendí también por qué cuando mi hija estaba terminando la prepa, en algún momento dijo que ella quería ser abogada criminalista. Y cuando me dijo eso, pues qué bueno que yo ya tenía esta información, porque si no, seguramente ahí estuviera acabando leyes mi hija. Y en ese momento le dije, está bien, Reina, va, pero vamos a hacer algo. Necesitas entender esto, necesitas entender que a lo mejor al que tú estás buscando ahí, al abuelo que mataron, estás buscando al criminal que mató al abuelo y no estás escuchando tu voz en donde, bueno, también Sebastián, también mi hijo, ama a muchísimo a los animales, pero él creo que estaba más enfocado en otras cosas, en el deporte y en otras cosas que tiene que ver más con construcción, que siempre se lo vi. Pero Paula, yo le decía a Pau, yo me acuerdo de ti, de sacarte de los circos, qué mal, que yo en ese momento no tenía esa conciencia cuando estaban chiquitos, pero me llegué a salir de circos porque estaban pasando al tigre por el fuego y Sebastián una vez estaba llorando porque en un acuario, que yo estaba feliz de estar en el acuario con ese, un acuario hermosísimo, en otro lugar y nos tuvimos que salir porque él estaba llorando porque pobrecita de la ballena y el delfín que estaban en un lugar donde estaba chiquito y no podía ni siquiera nadar bien y no sé cuánto. Entonces yo siempre le veía como muchísimo a los dos, pero en este caso era Paula la que está escogiendo la carrera. Y yo decía, Pau, amas a los animales, ¿de dónde estás con esta idea de que abogada criminalista? No sé, ma, yo siento que lo mío es eso. Y bueno, pues a la hora que tomó conciencia y a la hora que pudimos hacer todas estas dinámicas, estos ejercicios y que les voy a compartir,
pues pudo conectar con lo que realmente quería hacer su corazón y pues les digo que la historia es tener una veterinaria en casa. Ok, entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Vas a comprar o lo vas a hacer según tu creatividad. Lo puedes comprar en internet, en una tienda de mascotas o tú diseñarlo y vas a tener un nido de pajarito, así tal cual. Lo puedes hacer tan hermoso como tú quieras, lo puedes hacer de tela, lo puedes hacer de paja, lo puedes hacer de plastilina. Utiliza tu creatividad y la intención que tú vas a poner ahí. Si no te la pasaste tan bien en el vientre y sientes que tú estás teniendo una situación en donde no encuentras el rumbo, quizá tiene muchísimo que ver porque estás muy programado. Ya que tengas tu nido, lo vas a programar poniéndole un huevito ahí. En el huevo puede ser de esos huevitos de plástico que venden, etcétera. Y hay gente que me dice, Ani, ¿y lo puedo tener un huevo de verdad? O sea, huevo de gallina. Pues la verdad es que la idea es que no, porque ese huevito, la idea es que dure 9 meses ahí. Tú lo que vas a hacer es resignificar el embarazo que tuviste y le vas a estar hablando a eso que se está empollando, a eso que se está gestando y que se está preparando para nacer. Y esos 9 meses, pues la idea es que no tengas, si es un huevo de verdad, pues no creo que acabe en buenas condiciones. Entonces mejor que sea de plástico o de otro material. Y le vas a poner tu nombre. Y constantemente, cada que lo veas, lo puedes poner. Hay gente que me dice que le compró una macetita, un árbol muy bonito y lo puso. Hay cosas que me han mandado por Instagram, que me las mandan a mi Instagram. Y fotos hermosísimas que veo de, mira mi nido, qué hermoso. Y son obras de arte lo que hacen. Entonces, utiliza esa creatividad que tú tienes y le pones tu nombre y todo el tiempo le vas a estar diciendo a ese huevito que eres tú, te libero de los programas que tiene mamá, te libero de las necesidades de papá, te libero de escoger la carrera o el oficio que en este momento se estaba necesitando cuando tú estabas formándote, te libero de la depresión de mamá, te libero de las deudas de papá. Te libero de vivir con miedo a la vida por todo lo que está viviendo tu familia, que tuvo que esconderse, huir, protegerse, estar a salvo por lo que estaba viviendo. Lo que sea que tu familia haya vivido, acuérdate que entre más información tengas, va a ser mucho mejor. De hecho, sería mucho mejor, pero bueno, ahí sería a lo mejor luego un poquito de posponerlo y de resistencia, pero sería mucho mejor si pudieras guardar ese nido por 9 meses, justo cuando fuera tu gestación. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando empecé como con estas ideas de estas cosas que se me ocurren luego hacer de dinámicas y de ejercicios, y era cerca de, estaba empezando el año. Entonces me esperé a marzo, lo hice en marzo y duré de marzo a diciembre porque yo nací en diciembre. Entonces para mí fueron justo los mismos meses. Pero yo te recomiendo, a fin de cuentas, el inconsciente no reconoce el tiempo y no reconoce las líneas del tiempo. No lo pospongas. Si falta muy poco, pues bueno, sí sería como lo ideal que te pudieras esperar para que hasta tuvieras la misma época del año y todo cuando te gestaron y cuando naces. Esos 9 meses vas a estarle hablando con mucho amor, lo vas a estar cuidando mucho. Le puedes poner, si ya tenías hermanos, le puedes poner ahí unos pajaritos chiquitos. Ponle una pajarita que está cuidando a ese huevito, a ese bebé que eres tú. Pero sobre todo dándole mucho cuidado. Para tu inconsciente los símbolos son fuertísimos. La simbología para el inconsciente es fuertísima. Por eso estamos tan programados con toda la simbología que tiene el sistema. Pero bueno, ese es otro tema. Y a los 9 meses puedes hacer una celebración de que naces, te puedes comprar, no sé, desde un pastelito, algo que naces. De hecho, la palabra pastel viene de placenta y viene de ahí, en latín significa placenta porque es como el símbolo de regresar al lugar donde te nutriste para comenzar de nuevo. Entonces puedes hacer una fiesta como de cumpleaños en el momento que ya son los 9 meses o si naciste 7 mesino, etcétera, tú lo verás y le vas a dar la bienvenida y después puedes quedarte con un pajarito, lo pintas. Yo pinté uno en la pared, bueno, pedí que me pintara uno en la pared. Cris, te mando un abrazo si nos estás escuchando también, que es el que pinta todos los murales y todos los pajaritos de aquí. Y puedes pintarlo en la pared, puedes, no sé, diseña la forma de decir, ese pajarito que eres tú, que tenía tu nombre, ahora ya es libre de dedicarse a lo que se puede dedicar, de conectar con su grandeza, con sus habilidades, con sus dones y sobre todo creo que no hay nada mejor que le puedas darte a ti primero, por supuesto, pero darle a los demás también, que sea que te dediques a lo que ames hacer, porque siempre que llegamos a un lugar donde nos atiende alguien que ves que le gusta su trabajo, que lo hace con amor, que lo hace con gusto, que puede decir esta frase que yo tanto digo, que al final del día puedas decir, de tu día laboral, digas, además me pagan.
Entonces, creo que ese es un gran regalo para ti, para el mundo, dedicarte a lo que realmente quieres. Y pues búscale, búscale qué pasó cuando te estabas gestando, qué pasaron tus primeros años de vida, cuáles eran las necesidades de papá, de mamá y por qué o para qué acabaste en lo que hoy te dedicas. Si descubres que no estás haciendo lo que realmente amas, a lo mejor no cambias totalmente de profesión, pero escucha esa voz interior para que hagas algo que le hagas caso a lo que siempre has querido. Nunca es tarde para hacerlo. Si dices: "Es que yo siempre he querido ser escritor, pero, pues, tengo que pagar tantas cosas", y entonces, pues, empieza a escribir un diario, empieza por cosas pequeñas, porque acuérdate que lo pequeño, lo ordinario y lo pequeño nos lleva a lograr cosas extraordinarias. Muchísimas gracias, te dejo un abrazo, acuérdate de suscribirte a nuestro canal de YouTube, de también seguirnos en Spotify, de ponernos tus comentarios, de darle like y sobre todo de compartirlo con alguien que sepas que esto le puede traer también mucha liberación y también encontrar más dicha en su vida y dedicarse a algo que realmente le gusta hacer. Les mando un abrazo y nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias.